Buenos días, mis queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar una vez más para seguir aprendiendo. El día de hoy, en el área de religión, veremos el tema de Jesús y sus discípulos. Para ello, te invito a observar los dos siguientes videos con mucha atención. Cuando Jesús tenía unos 30 años, empezó a recorrer los pueblos para hablar de Dios a la gente. Un día, mientras paseaba a la orilla de un lago, vio a dos pescadores junto a una barca y les dijo: «Venid conmigo». Los dos pescadores lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Se llamaban Pedro y Andrés. Poco después vio a otros dos y les dijo lo mismo. Eran Santiago y Juan. Jesús eligió además a otros amigos, en total a 12. Se les conoce con el nombre de los 12 apóstoles. Los apóstoles acompañaban a Jesús a todas partes. Jesús convivía con ellos, les explicaba su mensaje y los preparaba para que después siguieran haciendo lo mismo que hacía él. Poco antes de subir al cielo, Jesús resucitado les dio esta tarea: «Id por todo el mundo y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Para cumplir esta tarea, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. De esta forma, Jesús seguía estando con ellos tal y como se lo había prometido. «Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Dios nos invita a todos a unirnos a su familia. ¿Alguna vez te sentiste muy solo, como si nadie se preocupara por ti y que no tenías amigos? Eso era exactamente lo que sentía Mateo hasta que llegó Jesús. Entonces todo cambió. Probablemente sucedió así. Cuando los romanos conquistaron Judea, demandaron que todos los judíos pagaran impuestos. A nadie le gusta regalar dinero, especialmente a un ejército de ocupación. Casi todos estaban enojados por esto. Muchos trataban de pensar en formas de evitar pagar los impuestos. Los romanos contrataban gente judía para que los ayudaran a recaudar impuestos, y así fue como Mateo consiguió trabajo como cobrador de impuestos. Su trabajo era asegurarse de que la gente pagara. Pronto, todos sus viejos amigos dejaron de hablarle. Su familia no quería tener nada que ver con él. Los romanos, en realidad, tampoco lo querían. Lo trataban como a un siervo y generalmente lo ignoraban. Los únicos que le hablaban eran los demás cobradores de impuestos. La gente solía decir que todos los cobradores de impuestos eran mentirosos, estafadores y ladrones. Pero había buenos y malos cobradores de impuestos. Los romanos no les pagaban por cobrar impuestos, simplemente suponían que cobrarían un poco de más y se guardarían ese dinero extra que recaudaban. Por lo tanto, casi todos los cobradores de impuestos cobraban a la gente más de lo que correspondía. Por algún tiempo, Mateo había escuchado hablar de un hombre llamado Jesús. Si bien la gente no le hablaba a él, mientras esperaban para poder pagar conversaban entre sí y Mateo los escuchaba hablar. Así es como se enteraba de lo que estaba pasando en la ciudad. Jesús parecía ser un hombre maravilloso. Ayudaba a la gente que nunca había podido caminar ni ver. Mateo a veces veía a alguien que corría y saltaba de alegría. La gente decía que Jesús les había perdonado los pecados, y Mateo se maravillaba de todo eso. También sabía que había hecho cosas malas. ¿Podría Jesús perdonar sus pecados? ¿Alguna vez Jesús querría hablar con él? Entonces, un día ocurrió algo maravilloso. De repente Jesús se paró frente a Mateo y le habló. Jesús dijo: Mateo, ven, sígueme.
Mateo no dudó, se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Mateo decidió seguir a Jesús, ser uno de sus ayudantes. Y como quería que todos lo supiesen, ofreció una gran fiesta. Quería que ellos también conocieran a Jesús. Los escribas y los fariseos fueron a ver lo que estaba ocurriendo. Vieron que Jesús era el invitado de Mateo, lo vieron comer con los recaudadores de impuestos y se escandalizaron. Jesús, ¿por qué comes con los cobradores de impuestos y con los pecadores? Jesús levantó la mirada y sonrió. La gente sana no necesita médico. Solo los enfermos necesitan médicos. Yo no he venido a decir a los justos que se arrepientan. He venido para ayudar a que los pecadores se arrepientan. La respuesta de Jesús les dio esperanza a todos. Nadie ha de quedarse fuera de la familia de Dios. Todos son bienvenidos a entrar. ¿Y tú? ¿Te has unido a la familia de Jesús? Muy bien, mis pequeños, terminábamos de observar el video respecto al tema. Ahora te toca desarrollar tus actividades.